le gustan los estrenos y ese día me conquistó. Fíjate que en su palabra siempre te dice, nuevas serán sus misericordias, nuevas serán sus mañanas, nueva será su gracia. Te invita a que dejes tu vieja naturaleza y nazcas de nuevo. La verdad es que eso te llena de esperanza porque te invita a que siempre puedes comenzar. Y no comienzas de cero, comienzas con una historia que te fortalece, que te guía, que te hace ser la persona que eres, pero ahora mejorada, como con esa nueva versión. En estos días justamente porque estaba haciendo un trabajo para mi formación, investigaba un poquito sobre la vida del águila y sobre la mariposa. Bueno, mejor dicho, sobre la oruga más que la mariposa. Y me llamaba profundamente la atención cómo estos dos seres se renuevan para poder seguir teniendo una vida mucho más expansiva. El águila cuenta, digamos, la historia que en algún momento de la vida empieza a sentir que su plumaje le pesa, ya sus garras no tienen tanta fuerza, su pico ya no es tan poderoso, entonces empieza a ser muy vulnerable ante las vicisitudes de la naturaleza y decide voluntariamente irse a la cima de una montaña, buscar un lugar seguro, un lugar quieto donde pueda vivir y atravesar ese proceso de transformación. Un proceso rudo que tú dices, wow, qué valiente y qué aguerrida es la naturaleza. Porque leyéndolo decían, bueno, lo primero que hace es chocar su pico contra la roca hasta romperlo. Un proceso nada agradable, supongo. Pero luego tenía que esperar, tenía que calmarse, atravesar ese dolor y en quietud esperar la regeneración del pico, para que entonces cuando ese pico estuviera fortalecido, nuevecito, comenzara una segunda etapa, no menos desagradable y fuerte que la primera, porque en esa segunda etapa se arrancaba sus uñas, de manera de que pudiera ver ese proceso de regeneración y sus garras volviesen a ser firmes, sólidas y fuertes para poder tomar con seguridad sus presas. Y una vez que sus garras y sus uñas habían crecido, comenzaba una etapa aún más dura, que era ir desprendiendo, arrancándose sus plumas, para que también ese plumaje se renovara y pudiese entonces volver a abrir sus alas y alzar el vuelo y seguir surcando el cielo con esa vitalidad y con esa energía que la caracteriza. De hecho, siendo una de las aves que vuela más alto y es como soberana en el cielo. Pero de pronto veía una historia similar de transformación, pero completamente desde un lugar diferente, que era esa pequeña oruga que se transforma en mariposa. A diferencia del águila, la oruga no puede tomar ninguna decisión. Está en su ADN, en su esencia, en su naturaleza, llegar a un momento de su vida que empieza ese proceso de mutación y simplemente atraviesa ese momento donde su cuerpo da señales, empieza a sentirse cansado, empieza a moverse con más lentitud y poco a poco la oruguita va sintiendo que necesita refugiarse en algún lugar porque sabe muy en el fondo que no puede controlar eso que está pasándole a su cuerpo. Lo único que sabe es que tiene que estar en un lugar a salvo. Encuentra ese lugar preciso donde fijarse y allí su cuerpo empieza justamente a envolverla. Se forma eso que conocemos como la crisálida, donde quien lo ve por fuera pareciera que no está ocurriendo nada, porque incluso pareciera que estuviera hasta muerta. Pero en ese interior, en esa pequeña cápsula, está ocurriendo un milagro, porque la oruguita prácticamente se desintegra y sus células empiezan a tomar nuevas formas y allí adentro comienza a formarse una nueva identidad para que cuando esté lista logre romper
ese manto que la cubre, extender poco a poco esas alas que al principio están como flojas, caídas, húmedas, pero que con el movimiento van tomando como esa vitalidad hasta que pueden abrirse y volar y conquistar también el cielo, conquistar esos nuevos espacios, igual como los conquistó el águila en su renovación. Pero si te das cuenta, son dos procesos diferentes. Uno es por decisión y el otro es por fe. En uno tienes que tomar tu acción y en otro tienes que fluir. Así Dios también lo hace contigo y conmigo. Hay momentos en los que tenemos que pararnos firmes y decidir cambiar, soltar eso que no nos sirve. Yo solté, por ejemplo, en mi vida las creencias limitantes sobre, por ejemplo, mi prosperidad, donde si no estaba sujeta a un trabajo y no tenía mi jubilación, mi vejez iba a ser un caos. En algún momento me tocó soltar aquello y empezar a explorar, cambiar de trabajo, aprender nuevas cosas. Y hoy me enfrento al reto de arrancar incluso un negocio propio, emprender desde un lugar diferente, capitalizando mi experiencia, pero poniéndole el servicio en un plano distinto, en un plano donde quiero fortalecer a la gente en su desarrollo personal, en el redescubrir su esencia y su propósito de vida. Pero también hay momentos en los que me tocó soltar algunos vicios y algunos hábitos que no me estaban ayudando. Pero fue mi decisión, fue concientizar que estaba llegando ese momento donde era vida o muerte y decir, basta, aquí empieza una nueva Gaby, empieza un proceso de cambio. Y con todo lo que pudo significar y el dolor y el esfuerzo y las lágrimas, atravesarlo con valentía. Pero también hay momentos que nos pasa como la oruga. Hay situaciones que no podemos cambiar. Hay situaciones que sencillamente nos arropan, nos llegan a la vida. Y ahí también te tienes que parar firme y decir, ¿qué hago con esto? Los atravieso, me dejo llevar por ellos, me dejo envolver en un caos y en una crisis y termino enterrada, muerta, en vida, o decido creer con fe, con convicción, que eso que estoy viviendo tiene un propósito aún mayor, sobre todo porque no lo vivimos al azar. Somos parte de un plan perfecto, de un Dios que nos creó y tiene ya tu historia y la mía escrita. Él sabe el principio y sabe el final. Y nada, nada de lo que vivimos para quienes creemos en Dios ocurre por casualidad. Todo tiene un propósito. Tiene ese propósito de renovarnos, de fortalecernos, de darnos esas alas fuertes y hermosas para que surquemos esos aires nuevos, para que conquistemos nuevos objetivos, nuevos propósitos y nos recordemos siempre que Dios nos dio alas para volar y no para arrastrarnos. Así que confiemos y bien sea que tengamos que decidir o nos dejemos fluir, lo hagamos con convicción y con un corazón centrado en que el que está allá arriba tiene la visión panorámica y además el que venció la muerte en la cruz nos dio la vida. Así que con valor atravesemos los procesos.